Saludos y bienvenidos amigos, lectores y seguidores de nuestro diario. Es un enorme placer darles la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy nos visita el candidato a la alcaldía por la ciudad de Guatemala, Erasmo Coronado, del partido Cabal, a quien le damos la bienvenida. Candidato, gracias por estar con nosotros. Muy fino, gracias. Para ir entrando en materia, candidato, ¿podría contarnos en qué parte de la ciudad, o si no ha vivido en la ciudad, la gran parte de su vida, en qué sectores se ha movido? No, yo soy capitalino 100%. Okay. Crecí en la Reformita de la zona 12. Aquí cerca. Aquí cerquita, sí, por supuesto. Ahí me fui a ir a la zona 1 cuando me casé. Y posteriormente me traslado nuevamente a estos sectores, pero ya no en la zona 12. Ahora estoy viviendo en la zona 11, cabalmente a la par de los campos del Cejusa. Ok. En un lugar, en una zona bastante privilegiada. Candidato, ¿cuál es la prioridad de prioridades en su plan de gobierno municipal? Mire, el problema del agua. El problema del agua, ¿por qué? Porque es un servicio básico que tiene que ver con la vida y a mí eso me preocupa enormemente. Claro. O sea, es mi preocupación personal y me gustaría solucionar ese problema en la ciudad de Guatemala. Claro, aparte la salud y muchísimas cosas, ¿verdad? Claro. Hablemos de una de las principales quejas en la actualidad. Ya en los últimos años se ha incrementado este fenómeno del tráfico vehicular. ¿Podría darnos pues algunas soluciones viables para poder, para que los guatemaltecos conozcan y sepan cuáles son pues esas soluciones que usted propone para el tráfico vehicular que nos toca vivir todos los días? Claro que sí, miren, tenemos plan A y plan B. El plan A es el proyecto municipal eminentemente y el plan B es el proyecto en un acuerdo que estamos sosteniendo con el doctor Mulet en el momento que él asuma como presidente. Hablemos del plan A. El plan A es básicamente establecer un plan maestro de movilidad urbana como tal. Y dentro de la movilidad urbana tenemos que entender que hay movilidad de los peatones, hay movilidad de quienes se transportan en un vehículo particular, hay movilidad de quienes transportan en una moto, movilidad de quienes se transportan en el transporte público como tal y el transporte de carga también. Ahora, cada uno de estos segmentos requiere atención específica. Y entonces lo que estamos proponiendo nosotros es un plan maestro para ordenar precisamente la circulación y la movilidad en la ciudad de Guatemala. Hoy en día lo que se ha estado haciendo es que dicen que parecemos topos en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Porque estamos haciendo un paso a desnivel por aquí, uno por allá, otro por otro lado, y no hay un plan maestro. Los guatemaltecos no sabemos cuál es ese plan maestro y no sabemos porque no lo hay. Entonces nosotros queremos establecer un plan maestro de pasos a desnivel y de puentes, en donde precisamente vayamos terminando con los semáforos en la ciudad de Guatemala y hagamos una ciudad, un proyecto parecido al de Brasilia, en donde ya no hay semáforos, sino todo es a pasos a desniveles y puentes. Por supuesto, esto llevará tiempo, no es que lo vamos a desarrollar en un año. Pero la idea es que si no empezamos, no vamos a terminar. Claro. Adicionalmente a eso, tenemos que desarrollar un sistema de transporte público seguro, eficiente, cómodo y que sea muy puntual. ¿Por qué razón? Porque para que yo deje mi vehículo y decida subirme a un bus, necesito primero tener la sensación de que no me van a estar asaltando dentro del bus. Claro. Si de lo contrario, yo no me subo. Claro. ¿Verdad? Eso es parte de lo que estamos haciendo. Y eso es en cuanto al plan A que tenemos nosotros establecido. También la creación del segundo nivel del anillo periférico. Recordemos que el anillo periférico, primero, nunca se terminó y segundo, ya no se da abasto. Entonces lo que estábamos proponiendo es hacer un segundo nivel en el anillo periférico y ahí mismo conectar la primera línea del metro aéreo. Recordemos que todo el mundo habla de que vamos a crear un metro. Esa no es la solución definitiva a los problemas de movilidad en Guatemala, porque el metro no podemos construir toda la línea, las 100 líneas que tiene el servicio de transporte público como tal. Ahora, también tenemos que entender que la primera medida que vamos a hacer en esta dirección es poner a circular las más de 800 unidades que actualmente están varadas en predios municipales y en predios privados. Actualmente la ciudad solo tiene un promedio de 450 buses en circulación. 450 buses es un número muy pequeño, muy pequeño. Antes teníamos cerca de 3.000 unidades en circulación. 450, imagínense cuánto hemos regresado. Lo primero es establecer ese parque vehicular. Si me alargo me avisa, por favor. Claro. Y ese es en cuanto al plan A. En cuanto al plan B,
Eso es establecernos un convenio a nivel del Ejecutivo, porque el problema de la movilidad en la ciudad de Guatemala ya no solo es de la ciudad. Recordemos que aquí entran muchas personas que vienen de Misco, que vienen de Villanueva, de San José del Golfo, de Palencia, de Santa Catarina. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos municipios también están presionando a la ciudad y nosotros también a ellos, porque cuando esta gente regresa a su casa, resulta que ellos también tienen que entrar a estos municipios y si ahí no, el plan no es el mismo, ellos tienen un plan diferente, ahí se arruina todo. Entonces, con el doctor Mulet hemos estado trabajando precisamente en la creación de la Empresa Nacional de Movilidad y Transporte. ¿Por qué razón? Porque la idea es que como muchas veces no quedan los alcaldes del mismo partido en los municipios, entonces no hay una buena cooperación. Claro. Entonces lo que estamos proponiendo nosotros como partido es la creación de esta empresa que va a definir carreteras de importancia nacional y en donde precisamente el Ejecutivo va a entrar a solucionar y a resolver parte de este problema. Ahí hablamos de la creación de 300 kilómetros más solo en el departamento de Guatemala de carreteras, puentes y pasos a desnivel. Es una inversión grande, casi de unos 8.000 o 10.000 millones de quetzales. Esto, por supuesto, no lo va a manejar el Ministerio de Comunicaciones, porque el Ministerio de Comunicaciones ha demostrado que está tan polarizado que es muy difícil de ejecutar obra. Entonces, eso es parte de los proyectos que tenemos. Aparte de eso, el doctor Mulet está ofreciendo apoyarnos con la compra de 2.000 unidades en la ciudad de Guatemala, que no van a ser solo para la ciudad, también van a ser para Misco, Villanueva, Chinautla, San José del Golfo y todos los 8 municipios que impactan directamente en la ciudad. Eso es parte de lo que traemos. Claro, perfecto, pues ya usted respondió 2 en 1, porque la siguiente pregunta era justamente si ya había dejado de ser una problemática de las municipalidades y tenía que ser ya pues el liderazgo y también la inyección económica del Ejecutivo. Ya usted me ha dicho que efectivamente en su plan eso así aparece. Pasamos a la siguiente pregunta. Y le pediría, por favor, candidato, si me puede dar, o le puede dar a los ciudadanos 3 posibles respuestas o 3 soluciones a corto, mediano y largo plazo con el tema del agua potable, que ya usted nos adelantaba que es su prioridad en el plan de gobierno. Claro que sí, miren, el agua potable, la propuesta de nosotros es la inyección de 500 millones de quetzales a la empresa municipal de agua. ¿Por qué razón? Empagua ya colapsó. Con un presupuesto de 776 millones, Empagua apenas invierte el 3% en proyectos nuevos. Casi todo el presupuesto de Empagua es para pago de préstamos, para pago de planillas. De hecho, ahí tenemos trabajadores plomeros que han llegado a ganar más de 400,000 quetzales al mes. O sea, es inaudito pensar eso. Totalmente. Pero bueno, entonces, ¿qué queremos hacer con esos 500 millones de quetzales? Miren, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que reparar toda la tubería de la ciudad de Guatemala y cambiar toda aquella tubería que es vieja. Cabalmente ayer estuve en San Martín viendo la reparación que la municipalidad está realizando y apoyando a los vecinos. Por cierto, todavía no hay agua, señores de la municipalidad, eso hay que arreglarlo. Y miramos que la tubería de origen francés que está colocada en Guatemala resulta que es de cemento y asbesto. No sé si usted sabe que el asbesto es peligroso para la salud. Claro. Es tóxico. Y en Guatemala el agua que bebemos viene con muchos residuos de eso, porque la tubería está hecha de asbesto desde 1950. En 1950 las estipulaciones de seguridad eran otras, pero hoy en día esa tubería hay que cambiarla, no podemos seguir con ella. Y aparte de eso, cerca del 50% del agua se desperdicia en la tubería que está quebrada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simple lógica, hay que cambiar esa tubería. Y esos 500 millones es precisamente para arreglar eso. Aparte de eso, tenemos que a mediano plazo arreglar la tubería. Tenemos que hacer más pozos, perforar más pozos en la ciudad de Guatemala, reparar los más de 40 pozos que no están en funcionamiento actualmente y por supuesto tenemos que hacer más plantas también de purificación de agua. Es inaudito pensar que en la zona 18 el agua llega con segmentos de heces fecales, ¿verdad? Y son tan chiquitas que solo se pueden determinar microscópicamente. Entonces, ¿qué sucede? La gente no se da cuenta. Estamos envenenando literalmente a nuestra propia población. Eso no puede seguir así, esto hay que cambiarlo. Entonces, la idea es usar esos 500 millones de quetzales para cambiar la tubería, reparar la tubería, crear pozos nuevos y plantas de tratamiento. Y aparte de eso, empezar con el cambio de los colectores de la ciudad. Tenemos que terminar con esos hundimientos que hay porque los colectores están colapsando. Eso hay que arreglarlo y no solo arreglarlos, sino hay que cambiarlos. Tenemos que hacer colectores tanto de aguas residuales como de aguas pluviales. ¿Por qué razón? Porque el agua pluvial actualmente en la ciudad de Guatemala no se está aprovechando. Claro. No está aprovechando. ¿Por qué? Porque se revuelven las dos aguas y una vez se contamina una agua con la otra, el proceso de purificación sería altamente difícil. ¿Cuándo podemos aprovechar el agua que cae
cae. 7 meses de agua nos llueve en la ciudad, bueno, en el país entero de Guatemala. Claro. 7 meses que no deberíamos de tener problemas de agua. Es una muy buena alternativa. Ya llegaremos a esa Solo parte hablamos también. de la primera fase, falta la segunda fase, pero bueno, Claro. hay más propuestas ahí. Claro, por supuesto. Hablemos ahora del manejo de los desechos sólidos, la basura, que también es una bomba de tiempo en la ciudad. Bueno, solo si me permite hacer una acotación sobre el tema anterior, que se me pasó algo. Miren, el problema en Pagua es que dicen que la quieren hacer quebrar a propósito para privatizarla, ¿me entiende? Ese es atrás de lo que ellos van. Recuérdense que este gobierno que lleva 37 años en la municipalidad, hace muchos años privatizó casi todo lo que existía en Guatemala y ahora también quieren privatizarnos en Pagua, por eso están presionando. Y segundo, porque el negocio de Pagua es vender el agua en pipas. ¿Verdad? Cerca de 90 millones es lo que yo he estimado que genera la venta de agua en pipas al mes, imagínense, es un platal. Pero bueno, ahora sí, al siguiente tema, la basura. La basura es otro de los grandes problemas. Miren, la basura genera dinero, la basura es dinero. ¿Ya? Y usted me dirá, ¿cómo? Bueno, miren, con la basura se puede generar diésel, se puede generar metano, de hecho ya están extrayendo metano y con el metano están generando energía. Esos son millones de quetzales que no están entrando a la municipalidad ni le están llegando al ciudadano. Nosotros deberíamos de aprovechar la basura que estamos sacando. Y entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros en la municipalidad? Bueno, poner planta de tratamiento industrial para poder hacer inclusive aglomerados. ¿Sabía usted que se pueden hacer blocks de la basura? Y esos blocks se puede construir vivienda popular. Aparte son blocks que no permiten ni la entrada ni la salida del calor ni el frío, entonces son altamente amigables con la protección del ser humano. Bueno, ¿qué estamos proponiendo? Es la creación de plantas industriales para la generación de dinero a través de la basura y que ese dinero sirva precisamente para los ciudadanos. ¿Cómo? Si generamos diésel, todos los vehículos de la municipalidad podrían ser beneficiados porque la municipalidad ya no tendría que comprar diésel, tendríamos diésel municipal. Y adicionalmente, colocar transporte de recolección de basura gratis para los vecinos, como era hace muchos años, los camiones amarillos. Y entonces, ¿a qué le apostamos? A que si usted tiene dinero y quiere pagar su servicio, páguelo y que vayan a la puerta de su casa y se lo recojan. Pero si usted no tiene dinero, yo lo que no quiero es que estén tirando la basura en los barrancos, ni en los ríos, ni en el río de las vacas, ni en ninguno de estos. ¿Por qué razón? Porque estamos ensuciando nuestra propia naturaleza. Entonces la idea es, ¿por qué obligamos a los vecinos a tener que tirar la basura en cualquier lugar? Mejor recojámoselas. Si al final de cuentas podemos producir dinero con esa basura. Claro, es una muy buena alternativa y que pues puede ser también paliativo para la contaminación y se le puede sacar alguna ganancia. Transporte público, candidato, ya usted nos adelantó algunas cosas, pero es importantísimo, es poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque es una problemática grande para el guatemalteco todos los días el transporte. Miren, antes habían más de 100 rutas en la ciudad de Guatemala. Hoy en día, escasamente podemos hablar de unas 20 rutas que están siendo cubiertas. O sea, hemos ido para atrás, ahí sí puros cangrejos, hemos ido para atrás. Y entonces, ¿qué proponemos? Bueno, miren, si la gente del transurbano no quiere prestar el servicio, vamos a habilitar, vamos a sacar licitación de licencias. ¿Para qué? Para que otras personas puedan venirse y puedan integrarse al negocio, porque a fin de cuentas es un negocio el transporte, ¿verdad? Y es un negocio que puede ser rentable. Aparte de eso, vamos a hacer más efectivo el subsidio que actualmente se recibe por el transporte público. Y aparte de eso, queremos establecer ya no más 3, 4 o 5 tarjetas para andar. Resulta que hoy necesitamos una tarjeta para cada sistema de transporte. Queremos unificar una sola tarjeta que inclusive podría estar en una aplicación del teléfono, en donde yo con mi teléfono fácilmente podría subirme al bus para sacarlo y entonces que ahí se fuera llevando mi control. Eso es lo que estamos proponiendo. Miren, actualmente las personas mayores que antes eran beneficiadas con el transporte gratuito ya no lo tienen, ahora les cobran 5 quetzales. Esa es otra solución. Ahí también hay plan A y hay plan B. En el plan A, que es solo la municipalidad no podríamos rebajar el precio del transporte, pero con el doctor Mulet hemos hablado en el Partido Cabal que vamos a rebajar el precio del transporte de 5 a 2 quetzales y mantener el otro en 1 quetzal. Eso es básicamente la propuesta que traemos, pero para eso sí necesitamos inyección del Ejecutivo hacia la ciudad de Guatemala. Por supuesto, yo le decía a usted hace un ratito, necesitamos buses en buena calidad, buenos buses, que presten un servicio cómodo, donde usted se pueda sentar y por supuesto, ante todo, paradas seguras, paradas seguras. El sistema de antes daba el problema que se paraba en cualquier esquina y entonces eso aprovechaba para que los ladrones se pudieran subir y nos asaltaran y nos quitaran las cosas. Lo que nosotros estamos apostando son paradas altamente seguras y controladas, con circuitos de cámaras y con reacción inmediata de la policía municipal.
Eso es básicamente. Perfecto. Otro fenómeno que se ha dado en los últimos años y que ha ido creciendo, calladito, quizás no ha tenido pues mucha difusión ni de los medios, pero sí la sociedad lo vive a diario. Los famosos cuidadores de carros, licenciado. ¿Cómo entrarle ese problema? Porque en algunos casos, no en todos, sabemos que hay gente que pues está buscando una manera de subsistir, ¿verdad? Pero también caemos en la extorsión. Si no me paga la cuota que le digo, ahí mira usted qué le No, y pasa el a su problema es que carro. sí, y a veces ya es 20 quetzales, ¿verdad? O ¿Cuánto cuesta? Dice 30. 20, 30. Y me lo paga de una vez y cuando usted regresa ya no Ya no está. está. Sí, pues y uno dice, "¿Y mi carro es?" Cabal. Bueno, miren, otra vez, parte del problema que hay en Guatemala es que no hay una planeación, una planificación como tal. Entonces, la ciudad del futuro nunca nos vino. Y la ciudad del futuro tenemos que construirla. Yo le apuesto a una ciudad humana en donde nos sintamos cómodos viviendo en la ciudad de Guatemala. Por supuesto, no será inmediato, habrá que trabajar duro, pero ellos llevan 37 años y en 37 años esa ciudad del futuro nunca nos llegó a los guatemaltecos. Entonces, ¿qué propongo yo? Bueno, es sencillo, tenemos que hacer parques de parqueos municipales y privados, ¿me entiende? ¿Por qué razón? Porque no podemos seguir parqueándonos en todas las calles, Claro. ¿me entiende? O sea, el problema de parquearnos en las calles es que no solo se presta a ese tipo de cuestiones, sino que también estamos reduciendo cada vez más los carriles de la ciudad y entonces si cada día tenemos más carros y cada día estamos achiquitando o estamos no achiquitando, estamos reduciendo el tamaño de las calles, ¿cuál es el problema? Más saturación, más problema. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ir reduciendo los parqueos en las calles y empezar a hacer parqueos municipales baratos. Al final de cuentas, pagarle a un cuidador nos cuesta 10, 15 o 20 quetzales. Y entonces la idea es que la municipalidad ponga parqueos baratos de a 5 quetzales la hora. ¿Verdad? Parqueos en torres, parqueos subterráneos que son perfectamente viables. La ventaja del parqueo subterráneo es que nadie tiene ningún impacto visual en cuanto a los carros parqueados. Hay muchos predios municipales que se pueden utilizar para esto. Y por supuesto, el uso de parquímetros, donde no se pueda, pues hay que hacer uso de parquímetros. ¿Por qué? Porque si yo llego y pago mi parquímetro y hay un cuidador municipal que está controlando la vía de los parquímetros, porque para eso estoy pagando yo también, estoy pagando para que la municipalidad no solo me diga, le estoy cobrando por el uso del suelo, sino también me diga, mire, le voy a prestar el servicio de cuidar. Si tenemos un cuidador municipal, este cuidador municipal no está ahí para cobrarle, este cuidador municipal va a estar ahí para ver que usted pague su parquímetro, que al final de cuentas va a ser algo barato. ¿Verdad? Eso es parte de las soluciones que nosotros queremos impulsar. Perfecto, gracias por su respuesta, candidato. Otro tema también que tiene que ver con el tráfico, pero que se ha vuelto un problema, el tema de los motoristas o los motociclistas, ¿verdad? Que también pues el parque ha crecido muchísimo y pues es un medio de transporte mucho más rápido, más económico y de alguna manera eficiente, pero también ya se ha creado el carril imaginario, ¿verdad? Que no existe en la ley de tránsito, pero que también pues ya se han adueñado, digamos, por decirlo de alguna manera, de ese carril y pues también genera accidentes de tránsito y eso no solo deja víctimas, sino también provoca más congestionamiento. ¿Cómo entrarle a esto, candidato? Mire, es un tema difícil, ¿no? Este tema difícil, recordemos que la gente que anda en moto, no todos son malas personas, ni todos los motoristas andan asaltando, ¿verdad? Sí tenemos que ver cómo, y hemos hablado en la corporación que me está acompañando, sobre medidas de seguridad para evitar que los motoristas anden haciendo actos delictivos, ¿verdad? Y tenemos un plan ahí muy bonito que es un control aéreo que la municipalidad puede implementar en cámaras y otra vez con una reacción inmediata para que una vez se detecte un motorista que esté haciendo algo, en más o menos en los próximos 100 o 200 metros podamos detener a esas personas, con ayuda por supuesto de gobernación. Ese es un plan muy novedoso en el que hemos estado trabajando y creo que va a ser muy funcional en la ciudad de Guatemala. Que a mí me preocupa porque a mí también me han asaltado varias veces en mi carro manejando, pum, me tocan la ventana, me ponen la pistola a los dos lados y me dicen su teléfono, ¿verdad? Y es una experiencia horrible, horrible, es decir, pensar que se le puede ir el tiro a alguien, ¿me entienden? Lo que uno está parado, o sea, y por un teléfono que no vale la pena arriesgar la vida, pero bueno, lo ponen nervioso a uno y uno puede actuar mal. Esas cosas son las que queremos evitar. Los motoristas también son guatemaltecos, ¿verdad? También son personas que andan ahí, yo veo señoras a veces hasta con los niños que me dan mucha pena, que se arriesgan por llegar rápido al trabajo. Bueno, sí, en algunos sectores queremos establecer que se podría permitir, por ejemplo, en el caso de la Séptima Avenida, que tenemos casi 4 carriles en dirección, pues hemos pensado en algunos sectores establecer, empezar a probar carriles específicos para motoristas, exclusivos como pasa en otros países, ¿verdad? En donde se puedan establecer todas las motos y puedan ir todas ahí reguladas,
¿verdad? La ventaja de hacer un paso a desnivel para desviación de motos es que es mucho más barato que el de los vehículos, entonces podrían trabajar perfectamente. Hablábamos ayer precisamente con el doctor Mulet en un almuerzo que tuvimos con él, por cierto, ahí en Burger King de la zona 9. Ahí nos encontramos con el doctor y él me decía, Erasmo, es que los motociclistas también están sufriendo el invierno, me decía, ¿verdad? Porque manejar una moto debajo de la lluvia, me dice, es complicado. Entonces, tenemos que también pensar en ellos, ¿no? Tenemos que pensar en ellos y entonces la solución es otra vez apostarle a un sistema de transporte seguro, cómodo, eficiente. ¿Para qué? Para que también ellos puedan sentir la confianza otra vez de decir, bueno, puedo dejar mi moto y puedo ir a mi trabajo, por lo menos en el invierno, que son 7 meses al año, de una manera más segura y más tranquila. Candidato, hablemos de seguridad ciudadana, que si bien es cierto, las autoridades, los jefes ediles, pues evitan un poco ese tema, dicen, no, eso no tiene nada que ver conmigo, es la PNC, ellos tienen la delegación por ley, ¿verdad? Pero creo que es importante, ¿verdad? A medida que se puedan aportar esos esfuerzos, esos liderazgos, ¿qué propone? ¿Le entra a apoyar también el tema de seguridad ciudadana? Por supuesto, le vamos a entrar a apoyar al tema de seguridad ciudadana, pero recordemos, y ahí sí hay que ser claros y enfáticos, el problema de la seguridad ciudadana no es un problema que la Constitución llame a las municipalidades a resolverlo. Se podría modificar, y yo siempre he creído, miren, yo siempre he creído que la seguridad debería estar a manos de la municipalidad, como sucede en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque un ministro de gobernación que quiera resolver todo el problema de la seguridad a nivel nacional es imposible. Y es más fácil que tuviéramos 300 departamentos de policías, 340, uno en cada municipio, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque cada alcalde conoce más la situación de la seguridad de su municipio. Pero bueno, ese es un tema que podría discutirse hacia adelante. Hoy en día, lo real y lo cierto es que la municipalidad no puede prestar un servicio de seguridad como tal. De hecho, yo le pongo a usted el ejemplo. ¿Qué pasaría si se agarra, por ejemplo, a una persona que está cometiendo un acto delictivo? Llega la Policía Municipal armada y llega la Policía Nacional armada. ¿A quién le corresponde el derecho de detenerlo? Y si los policías municipales, fíjese, pues, los policías municipales a veces se agarran a golpes entre Guatemala y Santa Catarina Pinula o mismo con otro municipio, que no están ni armados y aún así han llegado a los golpes. Ahora imagínense dos cuerpos de policía armados peleándose por algo, o sea, un allanamiento, el Ministerio Público, ¿a quién va a llamar? ¿Va a llamar a la Policía Municipal o a la Nacional? O sea, algo que tenemos que entender es que tenemos que unirnos, eso sí es cierto, tenemos que unirnos, ¿verdad? Pero crear dos sistemas no es posible. Ahora, ¿cómo puede la municipalidad ayudar? Ahí sí. Tenemos que hablar con el Ministerio de Gobernación, y lo hemos hablado también con el doctor Mulet, perdón que le hable tanto al doctor Mulet, pero es que nosotros venimos como partido, estamos trabajando como partido. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la municipalidad tiene un sistema de cámaras altamente eficiente en la ciudad de Guatemala. Lo que estamos proponiendo es incrementar esas cámaras en la ciudad de Guatemala, interconectarlas con el Ministerio de Gobernación, para que cuando esté dando un hecho delictivo, inmediatamente nosotros podamos notificarle a Gobernación. Inclusive podemos hacer un mapa, que por cierto ellos ya tienen un mapa, pero podemos hacer un mapa municipal en donde nosotros digamos, esta semana la mayor cantidad de asaltos en teléfonos, por ejemplo, fue en tal lugar. Entonces podemos movilizar unidades especiales del Ministerio de Gobernación, nosotros con las cámaras y altamente conectados podemos dar respuesta en cuestión de minutos o en segundos. Eso es lo que estamos promoviendo. Y aparte de eso, queremos dar más iluminación. Recordemos que también en las noches hay muchos sectores que se vuelven altamente peligrosos porque no hay iluminación. Y esa sí es una responsabilidad de la municipalidad. Ahí sí podemos nosotros precisamente ayudar. Entonces, es parte de las medidas que nosotros estamos estableciendo. Perfecto. Otra queja recurrente, y creo que nadie de los que tenemos la posibilidad y la bendición de manejar un vehículo, una moto, nos ha pasado. El tema de que nos para un policía municipal de tránsito, ¿verdad? Y que no hay un buen trato, no hay esa empatía, ¿verdad? Y por el contrario, pues han habido muchas denuncias, incluso de maltrato. ¿Qué hacer para mejorar eso? Miren, hay que reorientar la función de los policías municipales de tránsito. A mí me han parado y yo le digo, casi lo he llegado a considerar una extorsión, ¿verdad? Y aparte es una violación al principio de inocencia que está precisamente plasmado en la Constitución Política de la República. Me para el otro día un agente de Metra y me dice, ¿usted tiene una multa? Le digo, ¿de cuándo? De hace 2 años, me dice. Y yo le digo, mire, pero yo no me recuerdo. Y aparte a mí nunca me han avisado. Bien, me dijo, ya le avisamos. No, le dije, me han notificado, muéstrame, le dije.
Entonces se pone a llamar y me dice, sí, en efecto no le hemos notificado, considérese notificado a partir de este momento, me dice. Entonces le digo, mire, antes de eso me había dicho que no me dejaba ir si no le pagaba 500 quetzales de la multa. Entonces le digo, mire, yo no lo considero y no se la voy a pagar. O sea, igual no se la pagué, pero al final de cuentas, el hecho es que a muchos guatemaltecos sí les toca pasar eso. Mire, hay que terminar con los cepos. ¿Verdad? Yo siempre he sido un enemigo de los cepos. Si a usted le ponen un cepo, primero usted anda corriendo, haciendo un mandado o algo así por el estilo y le arruinaron su día. Segundo, le ponen un cepo, le inmovilizan su vehículo y hacen una gran trabazón, ¿me entiende? Porque hasta que usted no pague, no le quitan el cepo, pero a ellos no les importa el montón de tráfico que están haciendo atrás. Entonces, eso a mí no me parece justo. Y segundo, se ponen a hacer paros o retenes, como yo le llamo, ¿verdad? En el periférico, por ejemplo, se puede ver, va usted con 3 carriles y a ellos se les ocurre suspender la circulación en 2 carriles y dejar solo uno para ellos decidir al Team Marín o este me cae bien, aquel no, ¿verdad? Entonces, eso es, mire, es una ilegalidad totalmente. Entonces, esas cosas hay que quitarlas de tajo. Y lo segundo es, usted no puede ser juez y parte, usted no puede imponer una multa y cobrarla, ¿me entiende? Porque está comprometida precisamente su justicia como tal. Entonces usted no puede ser juez y parte, eso está establecido en la Constitución. Si la municipalidad impone las multas, ellos no pueden cobrarlas, hay que ir a un juzgado de tránsito. Perfecto. Hablemos de prevención. ¿Cómo prevenir tragedias en sectores populares de la ciudad? Llega el invierno y hay una preocupación, hay un sismo y no digamos, ¿cómo prevenir ese tipo de situaciones? Porque pues la ciudad está llena de barrancos, laderas, cuencas. Mire, planificación y ejecución. Solo así vamos a sacar adelante a la ciudad de Guatemala. Yo recorro las zonas periféricas de la ciudad de Guatemala seguido, le contaba que está en San Martín. Estuve en Nimajuyú también y ahí hablábamos acerca de ese problema, de las invasiones que han habido, las laderas de los barrancos que son altamente peligrosas. Tenemos que crear vivienda popular, pero bien construida. ¿Por qué razón? Porque hay que mover a toda esa gente que está en las laderas de los barrancos y darles la oportunidad que vivan dignamente. ¿Me entiendes? O sea, yo he visto, entrado a lugares, a covachas, pues son covachas realmente, donde la gente vive muy mal, muy mal. El año pasado tuve la experiencia en el Granizo 2, en la zona 7, de hablar con unas personas que en el invierno se les fue la mitad de la casa. Entonces, no podemos seguir así. Son seres humanos y tenemos que darles un trato justo, ¿me entiendes? Eso es parte. Aparte de los problemas, hace unos días estuve en un lugar en donde literalmente era una catarata de agua cuando llueve. Y la señora me dice, mire usted, se me entra el agua a la cocina, a los cuartos, a todo. Entonces, eso no, en este pleno siglo en el que estamos viviendo con tanto desarrollo, no podemos vivir así, ¿me entiende? O sea, y esos son problemas que tenemos que resolver, que no hay presupuesto municipal, por supuesto, y ahí es donde necesitamos un plan de gobierno a nivel nacional que también nos ayude. Y incentivar también para que mucha de la industria pueda también salir de la ciudad, ¿me entiende? Porque toda la gente quiere trabajar en la ciudad porque es aquí donde se concentra la mayor cantidad de empresas que otorgan trabajo. Entonces, mire, es un programa integral, pero hay que entrarle, claro que sí. Claro. Hablemos ahora, ya usted me adelantaba, yo ahí lo interrumpí cuando me hablaba del tema de los drenajes, pero queríamos darle su espacio aparte porque pues ya hablábamos de si la tubería de agua potable es antigua, no digamos los drenajes, la red de drenajes de la ciudad también 30, 40 o hasta 50 años y es un peligro latente. Mire, la mayoría de los drenajes de la ciudad de Guatemala son antiguos, más de 40 años. Son pocos realmente lo que se ha podido hacer en eso. Segundo, no hay mantenimiento. ¿Se acuerda que hace un par de años, usted es periodista, sabe mejor que yo, usted me ha contado la historia muy bien. Hace un par de años se murieron un par de trabajadores municipales supervisando precisamente uno de estos drenajes. Los bajan a estos lugares sin ningún sistema de protección, sin ningún sistema ¿cómo se llama?, de resguardo o de respaldo, ¿me entienden? No hay nadie atrás de ellos. Esta gente literalmente, mire, entran a la buena de Dios. Ayer que estaba en San Martín, miraba a los trabajadores, yo les decía, miren, señores, les decía yo, ustedes, ¿por qué no les dan cascos? ¿Verdad? Si en cualquier industria que usted trabaja, donde hay peligro, usted lleva su casco, lleva su arnés, sus botas con punta de acero. Estos trabajadores andaban hasta con tenis. De ahí una vecina me llama y me dice, mire, Erasmo, me dice, es que aquí nos da pena porque ellos no tienen ni a dónde ir al baño, pasan aquí a veces hasta 18 horas trabajando, me dijo que los mandan por turnos y resulta que no tienen ni a dónde ir al baño, o sea,
trabajar así no es lo justo para nadie. Entonces, estos colectores tenemos que, realmente ya no se pueden ni arreglar porque muchos ya están en muy mal estado. Lo que hay que hacer es crear un sistema de colectores, como les decía, residuales, ¿verdad? En donde se descargue todos que van en los ríos precisamente. Y adicionalmente a eso, un sistema de colectores de aguas llovidas. Este sistema de aguas llovidas es el que precisamente podemos aprovechar al máximo. En dos sentidos. Uno es su aprovechamiento inmediato a través de la transformación y aprovechamiento del agua como tal. Y el segundo es devolver esa agua al manto acuífero de la ciudad de Guatemala. Hace 30 años, cuando esta gente empezó a administrar la municipalidad, 37 años por cierto, resulta que usted encontraba agua a 300 pies. Hoy en día estamos encontrando agua a 1500 pies, 1200 a 1500, o sea, el agua cada día está más abajo. ¿Qué pasa? Porque no le estamos dando mantenimiento. Es como cuando usted agarra un vaso y le empieza a chupar el agua, cada vez va más para abajo. ¿Qué hay que hacer para que no baje mucho? Echarle otro poquito. Eso hay que hacer. Y mire, no se requiere ciencia, ¿me entiende? Son sistemas muy, muy fáciles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es proponiendo colectores naturales para nutrir precisamente el manto acuífero y por supuesto luchar porque se apruebe la ley de aguas. Hoy en día usted puede construir un edificio, ¿sabían? Usted puede perforar su pozo, ¿verdad? Sin decirle a nadie. Usted empieza a sacar toda el agua que quiera y paga, mire, cero. No tiene que pagar ni un centavo y puede sacar toda el agua que usted quiera. Ah, pero usted como dueño del edificio sí le cobra a todos los inquilinos el agua. Negocio para usted, pero negocio malo para la ciudadanía de Guatemala. Claro. Hablemos ahora del famosísimo, diría yo, anillo metropolitano. Llevo muchísimos años escuchando de las bondades y de todo lo que haría por, no solo por la capital, sino por muchos, diríamos hasta por los 17 municipios del departamento. Incluyendo Guatemala, sí. Claro, pero no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha construido si es tan bueno, si nos puede dar tantas cosas buenas? ¿Por qué no se concreta ese proyecto? Mire, a veces porque hay cambios de administraciones, ese es el problema. Cuando no se tiene una visión de Estado, entonces lo que hay es una visión de gobierno y la visión de gobierno es a corto plazo. Cada 4 años cambia esa visión. Ese es parte del problema de Guatemala como tal. Pero bueno, ese no es un problema municipal. El otro problema es la situación de los intereses que cada alcalde en cada municipalidad maneja. Por eso es que nosotros le apostamos a la creación de la empresa nacional. ¿Por qué razón? Porque entonces la idea es que en el caso de la movilidad urbana o de la movilidad nacional, es esta empresa la que se va a encargar de regular. Recordemos que este anillo metropolitano, que es muy urgente terminarlo y no se ha podido terminar, tenemos que pensar que el gran problema también es el sistema de expropiación, ¿verdad? Porque no se ha podido llegar a un acuerdo con ciertas personas que tienen tierras en el trayecto, ni tampoco ha habido la capacidad de redistribuir precisamente ese proyecto y entonces eso ha hecho que no se haya terminado. Mire, el transporte pesado, por ejemplo, que es uno de los que más afecta a la ciudad de Guatemala, nos reuníamos con la Coordinadora Nacional de Transporte, por ejemplo, hace unos días y planteábamos que este anillo metropolitano hay que terminarlo porque el 60% del transporte pesado no tiene nada que hacer en la ciudad de Guatemala. Entonces ellos deberían de salir por afuera, sí, deberían de salir hacia afuera de la ciudad y darle. El anillo metropolitano es importante, por supuesto. Y aparte de eso, terminar el anillo periférico. Aparte de eso, hay que hacer otros sistemas de rutas, ya no transversales, sino ahora se llaman radiales. Es el sistema moderno que hay en casi todas las partes del mundo. Eso hay que impulsarlo. Pero sí, el anillo metropolitano, ese es parte del problema que hay. Falta de voluntad y problemas de expropiación, que no se ha llegado a acuerdo con algunos vecinos. Eso urge tener que terminar eso. Los liderazgos, ¿verdad? Y la famosa voluntad política también por que supuesto. Tiene que entrar. Para ir terminando la entrevista, candidato, el uso de tecnología, ¿qué tanta prioridad tendrá en su gobierno municipal? Por ejemplo, para tránsito, para brindar incluso seguridad, ya usted nos habló un poco, pero si puede ahondar en ese tema del uso de la tecnología. Bueno, mire, desde hace unos 10 años la municipalidad ha querido implementar, por ejemplo, lo que son los semáforos inteligentes y solares, que nos solucionan dos problemas, nos ahorra energía y nos ayuda a resolver el problema del tránsito en la ciudad de Guatemala. Estos semáforos inteligentes tienen el problema de que no ha habido voluntad para traerlos a Guatemala. Entonces, eso es parte de cómo se aplica la tecnología para agilizar precisamente la movilidad urbana. La tecnología es importante también para el control de aguas. Usted sabía que puede meter cámaras hoy en día en las tuberías y esas cámaras van detectando dónde hay grietas y todo el asunto, van viendo cómo está la tubería, si hay alguna ruptura, cosas, pues, y a uno llega específicamente.
ese sistema que no es tan caro tampoco lo tiene en Pagua. Entonces la idea es, la tecnología es importante y por supuesto nosotros le aportamos a establecer el gobierno municipal digital. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que usted, vecino, ya no va a tener que estar yendo a la municipalidad por cualquier cosa. Queremos inclusive que si usted quiere tramitar una licencia particular de construcción, usted lo puede hacer desde su casa. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque el gobierno virtual tiene dos cualidades, dos grandes cualidades. La primera es que a usted le ahorra tiempo, nos ahorramos que usted también ande en la ciudad dando vueltas, y lo segundo es que combate la corrupción, ¿verdad? Porque como usted no está en contacto directamente, sino es a través de la computadora a usted nunca le va a pedir un soborno, ni le va a decir, ¿verdad? ¿Me entiende? O sea, entonces nos ayuda también a resolver el problema de la corrupción. Mire, yo detesto la corrupción, siento que la corrupción es el peor de los males que tenemos en Guatemala. Más de 20.000 millones perdemos los guatemaltecos todos los años en corrupción. Entonces, eso, imagínense qué cosas, qué maravilla de cosas no se podrían hacer con 20.000 millones de quetzales al año. Entonces, tenemos que trabajar en eso y, por supuesto, la tecnología, yo le he puesto la tecnología a nivel municipal, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por sus respuestas y por las respuestas que le he dado a los ciudadanos de capitalinos y de todo el país y también a quienes nos siguen en los Estados Unidos a través de nuestra aplicación móvil. Por último, candidato, le vamos a pedir los micrófonos y cámaras de nuestro diario están ahí para que usted les dé un breve mensaje a la población como preámbulo a su despedida. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Miren, las personas que están en Guatemala tenemos la oportunidad de cambiar a las autoridades municipales que llevan 37 años ahí. Tenemos la oportunidad de darnos el chance de tener una ciudad humana donde nos guste vivir. Si usted no está en Guatemala, le invito para que usted también hable con sus familiares y les diga que este es el momento para que luchemos por una mejor ciudad. Yo soy Erasmo Coronado y quiero ser su alcalde. Si usted me da la oportunidad, yo le prometo trabajar con decencia en la Municipalidad de Guatemala y trabajar por usted. Y este 25 de junio hagamos lo correcto y votemos por cabal. Perfecto. Candidato, muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Gracias por sus respuestas. Le deseamos muchos éxitos en la campaña y también en su vida profesional. Usted también que está del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de este ejercicio ciudadano. Y los invitamos a que siga bien informado de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de nuestro diario, porque nuestro diario desde hace 25 años en Guatemala es Las Noticias.